¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos en Radio Vital 91.1 FM. Muy bien, hay varias noticias interesantes, importantes. No sé si producción ya está lista. Por ejemplo, habíamos querido mostrarles a ustedes como una suerte de perlita, una situación que se está repitiendo constantemente en los Estados Unidos en estos últimos días. Se ha vuelto tan popular, entre comillas, la policía antimigratoria norteamericana, se pronuncia ICE, creo, se escribe ICE, que cuando los norteamericanos los ven, los empiezan a abuchear. Al margen de las movilizaciones que se están dando en varias zonas de los Estados Unidos, Minneapolis, el propio Nueva York, etcétera, etcétera, cuando los ven caminando al jefe bien resguardado de la policía antimigratoria norteamericana, les dicen su vida. Yo no sé si producción ya tiene listo, dura apenas 1 minuto y medio, menos me parece, pero que sirve para mostrar el gran cariño, entre comillas, que la población norteamericana, no ilegal, estamos hablando de ciudadanos norteamericanos, de gente 100% norteamericana, que está total y definitivamente indignada con esta área de la policía. ¿Lo tenemos o no? Todavía no. Vamos a ver si lo podemos mostrar más adelante. Bueno, también queríamos referirnos al presidente de la República interino, el señor Gerí, porque resulta que el día 26 de diciembre, 26, ¿cuántos días han pasado? 27, 28, 29, 30, 31, van 5, ¿verdad? Agreguémosle los 12 días de enero, 12, 13, 14, 15, 16. Hace 17 días, el señor Gerí, de manera secreta, de manera escondida, se disfrazó, se tapó todo, agarró un carro del gobierno, es el presidente interino, o sea, uno de los 2 cofres, porque así se les denomina a los vehículos presidenciales, el chofer y todo, y se fue a San Luis, aquí en el distrito de San Borja, más o menos muy cerca de donde estamos. Se metió a un chifa, sin que nadie se dé cuenta, estaba cubierto su rostro, etcétera, etcétera. Se metió a un chifa a conversar con un empresario chino en la zona VIP, donde nadie puede, lógicamente, pasar, etcétera, etcétera. Pero lo vieron y le tomaron foto de su llegada y todo lo demás. El asunto es que después de 17 días, el presidente hoy en la mañana ha dicho, sí, me equivoqué. Así que recibo el jalón de orejas. Oiga, ya no se trata ya de las disculpas, ni de que acepta su error, que bienvenido, el jalón de orejas, ni nada. Si la prensa, en este caso si Latina, no le hubiera mostrado a sus televidentes esto, que es grave, por lo menos para mí, creo que para mucha gente, es gravísimo, él no diría nada. Porque si hace 2 o 3 días después del 26, el presidente hubiera salido a decir, señores, cometí el error hace 3 o 4 días de asistir a una cita en un chifa, de manera secreta, me disfracé y todo lo demás, creo que fue un error, ya sería otra cosa. Pero 17 días después, y luego que la prensa muestra que se reunió secretamente con un empresario chino, no basta decir recibo el jalón de orejas. Esto merece una investigación y en un Congreso, por supuesto normal, no vinculado ya ustedes saben a qué, lo investigaría. De frente lo llamarían al Congreso a que dé explicaciones, se conformaría una comisión investigadora. Oiga, no es cualquier cosa que el presidente de manera secreta se reúna con un empresario chino en un chifa de la capital, de manera secreta. Y el empresario chino, tengo entendido, está vinculado a Nicanor Boluarte, el hermanísimo de la que fue presidenta de la República, ¿no? Que está siendo investigada por varios delitos. Muy bien, lo vamos a dejar ahí por lo pronto, pero entiendo que la prensa no debe soltar el tema. Porque esto ya no es solamente cosa de Canal 2 de Latina Noticias, no, esto tiene que ir más allá y el Congreso
tiene que tomar nota de aquello y entiendo que van a emitir algún pronunciamiento. Muy bien, nos vamos a una breve pausa. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos para presentar a nuestro primer invitado. Seguimos aquí en Pulso Informativo. Esto no digo que sea moneda corriente, pero no es la primera vez que ocurre. Voy a hacerla corta y después voy a presentar a nuestros invitados para que detallen el asunto. En 1958 una persona se hace propietaria de un terreno. Y resulta que en el 2005, en plena democracia, porque no era dictadura, en el 2005, en el gobierno, ya casi finalizando, de Alejandro Toledo, toman posesión de ese terreno. Bien extraño el tema, ¿no? El propietario lógicamente se indignó y todo, fue al Poder Judicial, tuvo que ir al Tribunal Constitucional y recién el Tribunal Constitucional, después de, si no estoy sacando mal la cuenta, después de 20 años se pronuncia la máxima autoridad constitucional y dice pues que resarzan el daño y todo aquello, y por supuesto el Poder Judicial tiene que procesar el tema, ejecutarlo, etcétera, etcétera. Y resulta que el Poder Judicial se muestra no sé si débil, pero muy lento en hacer justicia con esta persona. Muy bien, vamos a conversar a continuación con Fernando Labarte. Él es hijo del propietario de este terreno. Él falleció, el propietario, a los 101 años. Me parece que en el 2023, si no me estoy equivocando, pero su hijo Fernando Labarte y la familia no han soltado el tema como corresponde, ¿no? Entre otras cosas, este es un tema de dignidad, por supuesto. Y también estamos con el doctor Gabriel González, que es el abogado. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de exponer este tema, que sí, ciertamente lleva muchos años y mi padre, bueno, lamentablemente ya falleció y no pudo gozar de los beneficios que él evidentemente buscaba. Le explico brevemente, por favor. Le explico brevemente la situación de mi padre. Mi padre, el año 58, llega a comprar con mucho esfuerzo un terreno de lo que era, imagínense, el año 58, de lo que era la empresa ferroviaria de los ingleses, que quedaba en la calle Manco Cápac, y compra un terreno el año 58 para hacer embarcaciones pesqueras. ¿Qué área más o menos del terreno? En ese momento él compra un terreno que era un área indefinida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto era más o menos 1.200 metros cuadrados, en ese entonces el terreno lo comprabas con la salida al mar, porque justamente era un astillero, una fábrica para hacer embarcaciones. Entonces él tenía en su delimitación, decía salida al mar. Ya posteriormente el Estado ganó terreno al mar y bueno, eso quedó un poco en la nebulosa, la parte que pegaba al mar. Pero lo que en sí el terreno de mi padre era 1.200 metros cuadrados. Sin embargo, a raíz de que él entre en embarcaciones pesqueras y necesitaba grandes espacios, tomó desde el año 58 un terreno más o menos de 13.000 metros cuadrados, también contiguo al terreno de él, de su propiedad, unos 13.000 metros cuadrados, lo cual estuvo pagando impuesto predial, todos los impuestos requeridos del terreno, porque hacía embarcaciones. De hecho, mi padre tuvo un apogeo haciendo embarcaciones en los años 60 y llegamos a exportar embarcaciones de pesca a Chile, a Venezuela, a Panamá, a varios países de Latinoamérica, y incluso tuvo un reconocimiento porque él hizo la primera embarcación pesquera de acero en toda Latinoamérica. Y bueno, exportábamos tecnología peruana.
Lamentablemente después cuando entró el gobierno militar y ya se complicó un poco la situación y pasó a ser de más de 1.000 personas, 1.000 familias directamente trabajando en el astillero, en la fábrica, pasó después de la época militar más o menos a 60 personas. Pero el tema es de que mi padre tenía ese terreno y me parece el año 96. Digamos que eran dos terrenos que se complementaban. Uno de ellos de propiedad de su padre, claro, y el otro en posesión de su padre. Claro, que estaba, digamos, dentro de toda una franja de terreno, ¿no? Entonces, finalmente, en APU, en la época del... En APU, la Empresa Nacional de Puertos. Empresa Nacional de Puertos decide ampliar el puerto y toma, digamos, prepotentemente, yo estaba en ese momento... ¿En qué año? El año 99 empieza el año 99 empieza una demanda de desalojo. De desalojo. Finales del gobierno de Fujimori. Finales del gobierno de Fujimori empieza una demanda de desalojo, pero... básicamente la idea era de los 13.000 metros cuadrados que mi padre tenía en uso. Entonces mi padre entra en un tema de... ¿En uso o en posesión? En posesión, hacía embarcaciones, como le digo. Entonces, bueno, el asunto es de que esa demanda sigue su curso y a él le niegan la prescripción adquisitiva de los 13.000 metros cuadrados que venía pagando del 58. Entonces, bueno, le niegan la demanda adquisitiva, pero él seguía en posesión de su terreno, que era el terreno que él había comprado. Entonces, bueno, el asunto es que el 2005 o 2006 digamos, ejecutan el desalojo, pero lo ejecutaron mal porque tomaron también el terreno que era de mi padre y invadieron todo el terreno de mi padre, todo el terreno, los 1.000 y pico. Entonces le quitaron hasta su posibilidad de trabajo porque le quitaron todo. Le quitaron todo. Le quitaron todo. Entonces él se quedó sin la posibilidad de trabajo. En ese momento tenía... Los trabajadores quedaron en la calle también. También. Y el problema es que en ese momento tenía un contrato con México para hacer unos yates de turismo para México y que se quedó en el aire porque, bueno... Entonces eso fue una tragedia, lo cual mi padre pues en realidad fue muy traumático para mí porque yo soy el hijo hombre menor de los hermanos, de los 11 hermanos que somos, y yo inmediatamente cuando supe que iban a ir al desalojo mi padre quería defender hasta con armas el tema porque era su vida. Él es comandante de marina retirado. ¿Él en ese momento qué edad tenía? Él en ese momento, debe haber sido hace 20 años, más o menos 84, 85 años, ¿no? Entonces era su vida, ya tenía sus trabajadores, hacía mezcladoras de concreto porque él diversificó su producción y el tema es de que era su modo de vida, ¿no? Y bueno... Una pregunta que se quedó en el tintero. ¿Cuál era el argumento del Estado, que recurre al Poder Judicial y todo lo demás y luego el desalojo, para, digamos, tener el terreno? Bueno, la ampliación del puerto del Callao. Correcto. Porque y como no había un titular, entonces ellos, solamente un posesionario, ellos claro, asumen. Pero se van más allá. Se va más allá y asumen dentro de esa misma franja, asumen lo que era el terreno de mi padre. Claro, pero ¿por qué hacen eso? O sea, porque si tiene un titular... yo considero de que era un poco por desconocimiento de la gente que hace digamos, la toma del terreno, porque yo estaba en ese momento, acudí a mi padre y mi padre quería defender su terreno, pero era una mancha de gente que avasalló, claro, cerraron las calles. No digo que sea fácil, pero oye, aquí está mi título de propiedad. Exactamente. Ese tema no entendemos cómo sucedió, pero el tema es que le quitaron el terreno. Correcto. Mi padre desde ahí ha empezado a buscar ayuda, desesperado, al Poder Judicial, y ha sido muy difícil que se llegue a consolidar ese tema, al punto de que mi padre acudió al Tribunal Constitucional, a un juzgado del Tribunal Constitucional, y le dieron la razón. Pero ¿Qué como... año? Esto ha sido el año 2015 más o menos. El Tribunal Constitucional le da la razón. Le da la razón y le dice sí, efectivamente es propiedad de astillero, se ha cometido una violación al derecho del comandante Jorge Labarte. Mi padre ha sido alcalde del Callao para esto, ha sido presidente del Sport Boys durante muchos años y bueno, es una persona muy identificada con el Callao y una persona muy querida también en el Callao. Bueno, el asunto es de que le toman en posesión y mi padre
padre lucha y como no tenía eco en el Poder Judicial, se va al Tribunal Constitucional, lo cual le da la razón, pero el Tribunal Constitucional no dice cómo hacerlo. Y lo que le dice es, ok, te doy la razón, pero el que tiene que decir cómo tiene que ejecutarse esta reposición es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, lamentablemente, se ha demorado mucho. Mi padre, con mucha ilusión, hasta el último día de su vida, ha estado solicitando de que por favor le devuelvan. Entonces, a raíz de que ya en los años, cuando mi padre tenía 97, 98 años, ya después de la pandemia, era muy complicado para él movilizarse porque una persona de esa edad se queda en su casa sin movilizarse, perdió mucha movilidad. Entonces yo asumí la gerencia general de su empresa para hacer trámites, ¿no? Y bueno, ese es un poco el escenario en el cual se violó los derechos de propiedad privada de mi padre y estamos ahorita en discusión. El doctor Gabriel González puede explicar un poco más los alcances. De acuerdo, Fernando. Vamos a hablar también con el doctor Gabriel González para que nos dé el detalle legal. Pero antes vamos a ir a una brevísima pausa, ¿le parece? Y regresamos aquí en Pulso Informativo.